Vamos a comenzar esta épica travesía por la historia del Imperio Persa, una de las civilizaciones más asombrosas y poderosas de la antigüedad. Capítulo 1. El despertar del León del Este. El nacimiento del Imperio Persa. En las vastas y áridas llanuras del suroeste de Irán, bajo cielos infinitos y entre montañas eternas, nació una llama que cambiaría el curso de la historia. El Imperio Persa no era aún un rugido, apenas un susurro entre tribus nómadas, pero ese susurro, con el tiempo, se alzaría como el rugido de un león que dominaría desde el Indo hasta el Nilo. El ascenso de Ciro II, el Grande corre el siglo VI a.C., entre la humillación y la esperanza. Una figura se alza desde el reino de Ansane, Ciro, hijo de Cambises. Bajo la opresión de los medos, Ciro no solo sobrevive, planea: voz interior de Ciro, no seré un esclavo de mi linaje, forjaré un imperio donde todos los hombres tengan voz, donde el poder no corrompa, sino inspire. Batalla épica. La caída del imperio medo. Ciro se revela. Las tropas persas, motivadas por el sueño de libertad, enfrentan a los medos en una batalla brutal. El aire se llena de gritos, flechas y relámpagos de acero. Astiages, rey de los medos, cae, y Ciro lo perdona, una señal de lo que vendrá. Así nace el imperio persa, no con cadenas, sino con una promesa: unidad, diversidad y gloria, política y tolerancia. El sello de Ciro conquista Babilonia sin derramar sangre, libera a los judíos, respeta a los dioses de cada ciudad. Él no destruye, integra. Voz del pueblo de Babilonia, sorprendidos: un conquistador. ¿Qué no saquea? Un rey extranjero. ¿Qué respeta a Marduk? La economía florece, se abren rutas comerciales, se estandarizan monedas, y el mundo comienza a girar alrededor del trono persa. Pero todo comienzo tiene su sombra. En las montañas del futuro, enemigos aguardan. Ciro mira hacia el este, hacia un conflicto que sellará su destino. Capítulo 2. Fuego en las fronteras, la muerte del fundador y el nacimiento del gigante. El mundo ya susurra el nombre de Ciro, el Grande. Ha conquistado reinos, liberado pueblos y dado forma a un imperio como ningún otro. Pero los dioses antiguos no permiten gloria sin sacrificio. El este se alza el desafío de los masagetas. En las estepas del Asia Central, más allá del río Jaxartes, vive un pueblo salvaje y feroz. Los masagetas, guerreros nómadas liderados por la reina Tomiris, una leyenda viva. Tomiris con voz ruda y majestuosa: si vienes con engaños, Ciro, entonces prepárate para ver morir a tus sueños bajo mi lanza. Ciro intenta un truco, invita al ejército masageta a un banquete, los emborracha y los masacra mientras duermen. Entre ellos, el hijo de la reina. Lo que fue astucia, se convierte en error fatal. Venganza de sangre. Tomiris, encolerizada, lanza un contraataque brutal. El ejército persa cae en una trampa. La batalla es un caos. Lanzas llueven. Los tambores de guerra no cesan. Y allí, en ese campo seco y rojo, Ciro cae. Tomiris: te advertí, rey de reyes. Aquí tienes tu sangre. Así muere Ciro, fundador de un imperio inmortal, no a manos de un rey, sino de una madre en duelo. La sucesión. ¿Quién llevará la llama? El trono vacila. Cambises II, hijo de Ciro, hereda una corona pesada y un imperio que respira, pero sangra. El joven rey no es su padre, es más oscuro, más frío. Cambises: si el mundo teme a Ciro por su justicia, me temerá a mí por mi poder. La conquista de Egipto. El león llega al Nilo, a la cabeza de un ejército colosal. Cambises cruza el desierto del Sinaí y enfrenta a los faraones en la batalla de Pelucio. 525 a.C. Táctica épica. Sabiendo que los egipcios adoraban a los gatos, los persas pintan gatos en sus escudos y lanzan felinos al frente de batalla. Los egipcios no se atreven a disparar, y pierden. Así cae Egipto, no por la espada, sino por la mente. Escena final. Locura y caos. El poder envenena a Cambises, asesina a su hermano, humilla a sacerdotes, profana templos. En su regreso al este, una noticia lo golpea como una lanza:
Alguien ha usurpado el trono. Y así termina el capítulo. Un imperio sin padre, un trono en disputa, y desde la sombra, una figura se alza. Darío, el gran usurpador. Prepárate, aquí viene el electrizante. Capítulo 3. El Fénix de Persia, la ascensión de Darío I, el arquitecto del imperio. Ciro ha caído, Cambises se consume en su propia locura, y mientras el trono tiembla. En las sombras del caos, un joven noble de sangre aqueménida alza la mirada. Su nombre, Darío, su ambición, nada menos que el control del mundo conocido. La traición del falso Esmerdis. Mientras Cambises agoniza en su camino de vuelta a Persia, un impostor llamado Gaumata, haciéndose pasar por el hermano muerto de Cambises, toma el trono. Persia se tambalea. Voz del impostor Gaumata, engañosa y carismática. Soy Esmerdis, hijo de Ciro, el trono me pertenece por derecho, y restauraré la justicia. Pero era mentira, un títere con voz dulce, y puñales escondidos. El juramento de los 7, el golpe de estado. Darío, un joven comandante con sangre noble, no se deja engañar. Reúne a 6 nobles en una conspiración legendaria. Darío, con voz serena y feroz. Hoy no somos soldados, hoy somos cirujanos. Cortaremos la corrupción del corazón del imperio. Los 7 entran al palacio disfrazados. Luchan a cuchillo limpio contra los guardias del usurpador. Gritos, sangre, jadeos. Finalmente, Darío atraviesa el pecho del impostor. En un solo día, nace un nuevo orden. El arquitecto del imperio. Darío no solo toma el trono, reconstruye el mundo. Crea la administración imperial más avanzada de la historia. Divide el imperio en satrapías, provincias gobernadas por sátrapas bajo su mando. Impone leyes, monedas de oro, los dáricos, y un sistema de correos más rápido que cualquier otro en el mundo. Levanta la gran capital, Persépolis, una joya tallada en mármol y oro, donde columnas como lanzas elevan los cielos. Darío, con voz solemne, no quiero un imperio que se arrastre, quiero un imperio que vuele, la rebelión de Babilonia, pero no todos aceptan al nuevo rey. Babilonia se levanta, se autoproclama libre, su rey rebelde grita, yo soy Nabucodonosor. La ciudad eterna no servirá a un usurpador. Darío responde, con furia imperial, marcha sobre Babilonia con ingeniería e inteligencia, desvía el río Éufrates en plena noche, y entra por el cauce seco. Los muros no cayeron por asedio, cayeron por genialidad. El imperio de los 1000 pueblos. Desde Egipto hasta la India, Darío lo controla todo. El imperio es tan vasto que en él se hablan más de 20 lenguas. Se practican docenas de religiones, y aún así, todo obedece a un solo rey, una sola ley, un solo propósito. Darío, mirando un mapa del mundo, el hombre no está hecho para la esclavitud, sino para servir al orden, y yo soy el orden. El enemigo invisible, pero mientras el imperio se fortalece, más allá del mar Egeo, un pueblo libre mira con sospecha al gigante persa. Sus ropas son simples, su tierra pequeña, pero su espíritu, indomable. Atenas ha despertado. Continuamos con el capítulo 4, tormenta sobre el Egeo, la guerra contra los griegos. Agárrate fuerte, la tormenta se desata en el siguiente episodio épico. Tormenta sobre el Egeo, la guerra contra los griegos. El imperio persa parece invencible. Darío lo gobierna con puño de hierro y mente de arquitecto. Pero en el oeste, en las rocas secas de una tierra libre, un pequeño fuego comienza a arder. Ese fuego es Grecia, la chispa en Jonia, el primer desafío.
Darío, ante su escriba, trae mi arco, mientras viva, que nunca olvide el nombre de esta ciudad rebelde, Atenas. Preparando la invasión, el rugido del gigante años después, Darío lanza la primera gran invasión a Grecia, barcos, miles de soldados, arqueros, caballería, infantería. El ejército más grande jamás visto en el mundo conocido. El mar se volvió negro de velas, las olas obedecían a Persia. La batalla de Maratón, 490 a.C., el milagro griego, en una llanura cerca de Atenas, los persas desembarcan, superan a los griegos 3-1, los generales persas ríen, general persa, estos campesinos, van a detenernos, pero los atenienses, liderados por Milcíades, cargan con furia, su formación, la falange, es como una pared de lanzas que avanza como un martillo. Rápido y dramático, los griegos golpean con disciplina, los persas retroceden, caen, huyen, derrota. Voz de un soldado persa, agonizante, no es un ejército, es un terremoto con escudos. El mensaje inmortal, un corredor griego llamado Filipides corre más de 40 kilómetros sin detenerse, desde Maratón hasta Atenas, para anunciar la victoria. Filipides jadeando, colapsando, vencimos, y muere, nació una leyenda. Y con ella, una guerra sin fin, la muerte de Darío. La ira inconclusa, humillado pero no vencido, Darío prepara una segunda invasión aún mayor. Pero la muerte le arrebata el trono antes de que pueda culminar su venganza. Darío, en su lecho de muerte, juro por Aura Mazda, que Grecia caerá ante Persia, si no yo, mi sangre lo logrará. El hijo del trueno, su hijo, Jerjes I, hereda el trono, y con él, el juramento, pero Jerjes no busca simplemente venganza, busca dominio total. Y para lograrlo, construirá el puente más largo que el mundo antiguo haya visto, moverá ejércitos más grandes que los de su padre, y enfrentará a héroes que entrarán a la eternidad, con un rugido final. En el horizonte, ya se oyen los pasos de los 300 de Leónidas. Y ahora, llegamos al capítulo más legendario de todos, capítulo 5, el rugido de Leónidas, Termópilas, el muro de hombres. Han pasado 10 años desde Maratón. Persia no olvida, Persia no perdona. Ahora es Jerjes I quien porta la corona, y su ejército es el rugido de un dios, el ejército de Jerjes, el peso del mundo. Jerjes convoca a las naciones sometidas, desde Etiopía hasta la India, desde la Tracia bárbara hasta el Bactria lejano. Los pueblos marchan bajo una sola bandera, la de Persia. Más de 1 millón de hombres, elefantes, ingenieros, navegantes, flechas para oscurecer el sol. Cruza el Helesponto construyendo puentes flotantes, como si los mares fueran esclavos de su voluntad. Jerjes, gritando ante su colosal ejército, el mundo se inclinará ante Persia, y Atenas será polvo entre mis sandalias. La encrucijada, la estrategia de los griegos. Grecia, dividida en polis, discute. Algunos quieren rendirse, otros, resistir, y entre todos, Leónidas de Esparta, el rey guerrero, se levanta. Leónidas, con voz grave, firme como la piedra: no luchamos por tierra, ni por gloria, luchamos por libertad. El paso de fuego. Las Termópilas son un estrecho donde los persas no pueden usar su número. Leónidas elige 300 espartanos, pero no van solos, 700 tespios, 400 tebanos, y miles de aliados los acompañan. Pero los 300 juran resistir hasta la muerte. Jerjes, a Leónidas: ríndete, tus hombres morirán. Leónidas, sereno: entonces lucharemos.
A la sombra, la batalla de las Termópilas, hombres contra inmortales. Día tras día, las olas de Persia se estrellan contra el muro griego. Los inmortales, la élite persa, caen. Los griegos luchan con precisión, como una danza de acero. No era una batalla, era una sinfonía de valor. Hasta que un traidor, Efialtes, revela un sendero secreto. Jerjes envía tropas por la retaguardia. Leónidas, sabiendo que el fin ha llegado, ordena la retirada de los aliados. Solo los 300 se quedan. Leónidas, al ver el amanecer final, moriremos hoy, pero viviremos para siempre, y así ocurre, el rugido que no muere. Los 300 luchan hasta el último hombre. Cuando Leónidas cae, los espartanos lo rodean, pelean sobre su cadáver. Hasta el final, los persas ganan el paso, pero pierden el miedo del mundo. Epílogo del capítulo. La guerra aún no ha terminado. Atenas será saqueada, el Partenón arderá, pero una flota griega se prepara, y Jerjes no sabe que una trampa naval lo espera en las aguas de Salamina. Prepárate, porque el capítulo que viene es pura estrategia, fuego y caída de titanes. Capítulo 6. Salamina, la trampa del mar y el declive del gigante. Las Termópilas han caído, Atenas arde, Jerjes cree que la victoria está en sus manos, pero en el Egeo, el mar se prepara para traicionarlo, la resistencia se reorganiza, Atenas ha sido evacuada, sus templos están en llamas, pero su espíritu no ha sido derrotado. En la isla de Salamina, el general Temístocles, astuto como una serpiente marina, traza un plan imposible. Temístocles, con mirada desafiante, que Jerjes crea que hemos huido, que entre a las aguas, allí lo ahogaremos. El truco de Temístocles: envía un espía falso al campamento persa para engañar a Jerjes, le dice que los griegos planean retirarse de noche. Jerjes, confiado, ordena cerrar la salida del estrecho, pero en realidad, ha caído en una trampa. Ha encerrado a su inmensa flota en una ratonera de agua, el estrecho de Salamina. El mar se vuelve tumba al amanecer. La flota griega ataca desde todas partes. Barcos persas se estrellan entre sí. Las galeras no tienen espacio para maniobrar. Los trirremes griegos, más ligeros, más rápidos, giran como cuchillas, astillan los cascos enemigos. Las aguas se tiñen de negro y de rojo. Jerjes observa desde el trono de oro, desde una colina. Jerjes contempla en silencio el hundimiento de su poder naval. Jerjes, con voz sombría: ¿Cómo puede el mundo resistirse al sol? Su flota arde, su orgullo se desmorona, el ocaso de la invasión. Sin flota, Jerjes no puede sostener la invasión. Deja parte de su ejército en Grecia y regresa a Persia humillado. Los griegos no solo sobrevivieron, ahora contraatacan. Las cenizas del gigante. Años después, en la batalla de Platea 479 a.C., el ejército persa remanente es finalmente destruido, y con él, la última esperanza de Persia de conquistar Occidente. El imperio no cae, pero por primera vez, retrocede. Epílogo del capítulo. La herida abierta. Persia aún domina 3 continentes. Su poder no muere, pero algo ha cambiado. Ya no avanza con furia, ahora se defiende con temor. Y desde las tierras de Grecia, se prepara una nueva amenaza, más joven, más audaz, un nombre que aún no existe, pero que pronto estremecerá a Persia. Llegamos al capítulo 7. El cierre épico de las guerras médicas. Este episodio será un clímax de fuego, sangre y legado, donde Persia enfrentará la mayor derrota terrestre de su historia, y marcará el inicio del fin de su expansión hacia el oeste. Capítulo 7. Fuego en Platea. Campanas fúnebres resuenan en la distancia. El cielo está gris. Humo asciende de aldeas saqueadas. La voz de Temístocles en off: quemaron nuestra ciudad, pero no nuestra voluntad. Tras la derrota naval en Salamina, Jerjes regresa a Persia dejando a su comandante más leal, Mardonio, con un enorme ejército para conquistar Grecia por tierra. Mientras los griegos reconstruyen y se unen como nunca antes, se libra la decisiva batalla de Platea en 479 a.C., que pondrá fin a la invasión persa y al sueño de un mundo unido bajo una sola corona. La ocupación persa. Mardonio establece su cuartel en Tebas,
intenta dividir a las polis griegas con sobornos y promesas. Atenas es destruida por segunda vez, la furia crece. Esparta, finalmente, decide participar plenamente. La libertad no se negocia, se defiende. Pausanias, general espartano. Reunión de las polis griegas. Atenienses, espartanos, corintios y micenos se unen. Los comandantes griegos discuten ferozmente. El liderazgo es tenso. Deciden enfrentarse a Mardonio en las llanuras de Platea, en Beocia. La batalla de Platea 479 a.C. Día tenso, semanas de maniobras. Mardonio, impaciente, ataca antes de tiempo creyendo que los griegos se están retirando. Espartanos, atenienses y demás aliados resisten el embate. El punto de quiebre. Pausanias, general espartano, lidera una carga final que destruye el centro persa. Mardonio muere en combate, aplastado por una roca lanzada por un hoplita. Su tienda real, llena de oro, es saqueada. Batalla de Micala. El mismo día, en Asia Menor, la flota griega derrota a los restos navales persas en la costa jónica. Las ciudades griegas bajo dominio persa se rebelan. Hoy, en dos frentes, Persia ha sangrado, y no volverá. Plano de los griegos quemando el campamento persa en Platea. Pausanias observa el cuerpo de Mardonio y murmura: así mueren los que creen que pueden esclavizar a todos los hombres. Jerjes, solo, en un oscuro salón en Susa, observa las paredes, y escucha el eco de una multitud que ya no le pertenece. La marea cambió. Persia, aún poderosa, nunca volvería a pisar suelo griego, pero el eco de estas guerras resonaría durante siglos, hasta llegar a un joven llamado Alejandro. Jerjes I, poderoso, pero ya derrotado moralmente. Fin de la expansión occidental del Imperio Persa, comienzo del auge griego clásico y del mito del Oriente contra Occidente. Capítulo 8. El hijo de Filipo, el ascenso de Alejandro Magno y el principio del fin para Persia, la campaña que derribó al imperio más poderoso del mundo. Por fin levantamos el telón sobre el corazón del Imperio Persa. Ya vimos la guerra, la gloria, las derrotas y las conquistas. Pero ahora toca conocer el motor invisible que mantuvo unido al imperio más grande del mundo durante más de 2 siglos. Este episodio será menos sangriento, pero igual de épico, porque construir un imperio es más difícil que conquistarlo. Capítulo 8. El imperio perfecto. Una caravana cruza el desierto, desde Persia hasta Egipto, pasando por Sogdiana y Babilonia. La voz de un escriba imperial narra: desde la India hasta el Nilo, desde el mar Caspio hasta Etiopía, no hay rincón del mundo donde no se oiga el nombre del Rey de Reyes. Epílogo del capítulo. Mientras el mundo recuerda las guerras, la verdadera grandeza de Persia fue su capacidad para gobernar múltiples pueblos, religiones, idiomas y culturas unidas por una estructura administrativa visionaria. Este capítulo explora el genio organizativo de los persas bajo Darío y sus sucesores, desde el sistema de satrapías hasta el dinero, los caminos, la tolerancia religiosa y la monumental arquitectura imperial. Las satrapías, gobernar un mundo entero. El imperio se divide en más de 20 satrapías, o provincias, cada una con un gobernador. El sátrapa. Cada sátrapa tenía poder militar, fiscal y judicial, pero siempre bajo vigilancia del centro. El ojo del rey. Inspectores imperiales secretos. Aparece como figura misteriosa. Un hombre puede reinar sobre 100 pueblos, solo si cada uno cree que él lo está viendo. La economía imperial. Introducción del dárico, moneda de oro que se convierte en referencia en todo el mundo antiguo. Impuestos estandarizados, pero adaptados a cada región. Babilonia pagaba en plata, Egipto en grano, India en oro. Escena visual de impuestos siendo trasladados en caravanas protegidas, guardias vigilando cofres sellados con cera real. La carretera real, un mensajero galopando. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor detienen al mensajero del gran rey. Más de 2.500 kilómetros desde Sardes hasta Susa, atravesando todo el imperio. En cada posta, caballos frescos, alimentos, soldados, mensajes sellados. Religión y tolerancia. Persépolis, Babilonia, Memphis, Jerusalén.
Cada ciudad mantiene sus dioses, escena en la que Darío visita un templo egipcio y ordena restaurar otro en Jerusalén. Zoroastrismo como fe central, pero no obligatoria. Quien doblega la fe de otro, no puede gobernar su alma. Persépolis, la joya del imperio, escena de arquitectos persas, medos, lidios y egipcios construyendo juntos la capital imperial. Se muestran columnas gigantes, relieves con figuras de todas las naciones del imperio, llevando tributo al rey. El rey no gobierna por fuerza, sino por orden, armonía y ley. Un padre y su hijo comercian en un mercado de Susa. Un viejo les cuenta: mi abuelo era medo, mi esposa es babilonia, mi nieta habla griego, y todos nos llamamos súbditos del rey. Fue el imperio más grande que el mundo antiguo había visto, y el primero que intentó ser uno con sus pueblos, no por cadenas, sino por caminos. Entramos en la recta final de esta saga. El capítulo 9 es el inicio del crepúsculo del imperio persa, el momento en que las grietas internas, las traiciones palaciegas y los reyes débiles abren la puerta a la tormenta que se avecinan. Alejandro Magno. Capítulo 9. La sombra de Macedonia. Vientos secos soplan entre las columnas de Persépolis. En un salón silencioso, una copa de oro cae de la mano de un rey borracho. Voz en off de un escriba babilonio. El imperio no cayó con un grito, cayó con un suspiro. Después de siglos de gloria, el imperio persa entra en una fase de decadencia silenciosa. Reyes más débiles, corrupción, rebeliones internas, luchas dinásticas y la pérdida del prestigio imperial debilitan el corazón del imperio. Mientras tanto, en un pequeño reino del norte de Grecia, un joven rey se prepara para conquistar el mundo. Su nombre es Alejandro. Su destino, Persia, la muerte de Darío II y el ascenso de Artajerjes II, 404 a.C. El imperio ya no tiene la fuerza de antes. Rebeliones en Egipto, guerras internas entre hermanos, ciudades satélite que ya no obedecen como antes. Artajerjes II sube al trono, pero enfrenta una amenaza inesperada. Su propio hermano, Ciro el joven, conspira para arrebatarle la corona. La batalla de Cunaxa 401 a.C. Ciro, con ayuda de un grupo de mercenarios griegos, los 10.000, marcha hacia Babilonia. En Cunaxa, se libra una batalla fratricida. Ciro muere en combate. Los griegos vencen en el campo, pero sin líder. Deben marchar a casa. La Anábasis, de Jenofonte, nace aquí. Los griegos nos vencieron, pero no supieron qué hacer con la victoria. Corrupción en la corte y los sátrapas rebeldes. Artajerjes II y luego Artajerjes III deben enfrentarse no solo a enemigos externos, sino a sátrapas que actúan como reyes locales. Escenas de sobornos, ejecuciones, asesinatos palaciegos. Egipto se independiza por un tiempo. Fenicia se rebela, Chipre se escapa del control. El último resplandor. Darío III Codomano asciende en medio del caos, valiente, disciplinado, pero sin respaldo firme. Al otro lado del mar Egeo, Filipo II de Macedonia cae asesinado, y su hijo de apenas 20 años toma el trono. Se llama Alejandro. Pronto, cruza el Helesponto. Persia no lo sabe aún, pero su fin ha comenzado. Darío III en Susa, contemplando un mapa del imperio con los bordes desgastados. En paralelo, Alejandro al frente de su ejército, cruzando a Asia. Los dos hombres aún no se conocen, pero el destino ya está escrito. El sol aún brillaba sobre Persia, pero las sombras venían desde el oeste, y esta vez, no venían a negociar. Y ahora sí, el choque de titanes. Llegó el momento. Hemos narrado la gloria de Persia, sus guerras, su esplendor y su lenta decadencia. Pero ahora entramos al capítulo más épico y devastador de todos, la caída del imperio persa a manos del conquistador más famoso de la historia. Este no será un capítulo cualquiera, este es el final de una civilización milenaria, contada como una tragedia imperial, con la fuerza de un huracán y la belleza de un colapso majestuoso. Capítulo 10. La caída del león. Tambores de guerra. Una estrella cae en el cielo nocturno, sobre Asia Menor. Voz del oráculo. Un rey morirá, y el mundo, con él, cambiará para siempre. En el año 334 a.C., Alejandro de Macedonia, con apenas 22 años,
cruza el Helesponto con un ejército de 35.0 hombres. Su objetivo, conquistar el imperio persa. Lo que sigue es una campaña implacable, una serie de batallas legendarias y la caída del mayor imperio del mundo antiguo. Al otro lado, Darío III Codomano, el último rey de reyes, lucha por defender una civilización que ya está herida de muerte. Batalla del Gránico, 334 a.C. El ejército de Alejandro choca con los sátrapas persas en el río Gránico. Alejandro lidera la carga, lanza rota en mano, atravesando la línea enemiga. Victoria total. El camino a Asia Menor queda abierto. Esta no es una guerra, es una sentencia. General persa, la marcha por Anatolia y el desafío de Isos. 333 a.C. Darío III moviliza un ejército gigantesco. Los dos ejércitos se encuentran en Isos. Terreno estrecho. La superioridad numérica persa es inútil. Darío huye, dejando atrás su tesoro y a su familia. Alejandro, en un gesto inesperado, respeta y protege a la familia de su enemigo. No he venido a destruirte, Darío, he venido a reemplazarte. La caída de Egipto, 332 a.C. Alejandro entra en Egipto sin lucha. Fundación de Alejandría. Se presenta como libertador, no como invasor. El oráculo de Amón lo declara: hijo de Zeus, no soy un hombre conquistando reinos, soy un dios, devolviendo el orden. La batalla de Gaugamela, 331 a.C. La última esperanza persa. Darío reúne todo lo que le queda: carros de guerra, elefantes, cientos de miles de hombres. Alejandro utiliza una formación envolvente maestra. Gana contra todo pronóstico. Darío huye por segunda vez. Su autoridad destruida. No fue la lanza de Alejandro la que rompió Persia, fue la huida de su rey, la entrada en Persépolis. Alejandro entra en la joya del imperio, relieves de todos los pueblos del imperio, oro, mármol, columnas gigantes. Algunos soldados griegos, embriagados por el vino y la venganza por las guerras médicas, piden fuego. Persépolis arde. Alejandro observa las llamas, en silencio. ¿Justicia o crimen? He matado un imperio, y ahora, solo queda el vacío. La muerte de Darío III, traicionado por sus propios sátrapas mientras huía. Muere asesinado en Bactria 330 a.C. Alejandro encuentra su cadáver y llora. Tu muerte no es una victoria, es una pérdida para el mundo. En la sala del trono de Persépolis, vacía y carbonizada, Alejandro se sienta por primera vez como rey de reyes, pero su rostro no muestra gloria, sino soledad. Así cayó Persia, no por la espada, sino por el peso del tiempo, de las traiciones y de su propia grandeza, pero su memoria jamás se extinguió. Y ahora, tras la caída del imperio persa en manos de Alejandro, llegamos al gran epílogo de esta epopeya, un capítulo que no es solo un final, sino un renacimiento, porque aunque los muros de Persépolis ardieron, el espíritu de Persia nunca murió. Capítulo 11. El legado de los reyes. Todo imperio cae, pero algunos renacen. Aunque Alejandro conquistó Persia y extinguió la dinastía aqueménida, el legado del imperio persa pervivió, no solo en sus estructuras administrativas, sino en la cultura, el arte, la religión, el pensamiento político y la idea de un imperio ordenado y multilingüe. Este capítulo narra cómo la llama de Persia sobrevivió, en los imperios que la sucedieron, en la resistencia de su pueblo, y, finalmente, en su resurrección imperial bajo los sasánidas. Escenas clave: Alejandro y la fusión de mundos. Alejandro adopta costumbres persas, viste como un rey oriental, se casa con Roxana, una noble bactriana. Funda ciudades con estructuras administrativas inspiradas en las satrapías persas. Conserva muchos sátrapas locales. Alejandro en Susa, en un banquete con persas y macedonios sentados juntos, intenta unir los mundos. No hay Grecia ni Persia, solo hay hombres, y el imperio que podemos compartir. Muerte de Alejandro y el caos de los sucesores. El imperio se divide. Surge el imperio Seleucida, heredero greco-persa. Escenas de mezcla cultural. Templos griegos junto a sigurats, inscripciones bilingües. Pero el alma persa no se borra. En las sombras,
las familias nobles persas resisten culturalmente. El recuerdo de Ciro y Darío, sacerdotes zoroastrianos, conservan los textos sagrados, el Avesta. El pueblo recuerda con respeto a Ciro como el rey justo. En las aldeas y montañas del antiguo Irán, aún se cuenta la historia del rey que liberó a los pueblos. El Renacimiento, el Imperio Sasánida, 224 después de Cristo. Siglos después, un nuevo líder, Ardashir, derrota al último rey parto, declara el renacimiento de Persia bajo una nueva dinastía. Los sasánidas retoman las tradiciones aqueménidas, centralización, religión estatal, zoroastrismo, arte monumental, moneda con imagen real. Donde cayó Darío, allí me alzo yo. Soy hijo de Hormuzd, nieto de Ciro, sombra de fuego. Escena de la nueva capital, Ctesifonte, brillando con mármol blanco y columnas inmensas. Persia versus Roma, el nuevo este contra el nuevo oeste. Los sasánidas se convierten en los grandes rivales del Imperio Romano durante 400 años. Escenas de batallas legendarias. Carro II toma Antioquía, Sapor I captura al emperador romano Valeriano. Persia renace como una superpotencia. Escena final. Plano sobre el fuego eterno del templo de Yazd. Un anciano sacerdote zoroastriano mira al cielo. Los imperios mueren, los pueblos resisten, pero las ideas, las verdaderas ideas, arden para siempre. Alejandro Magno, el conquistador que respetó a sus vencidos. Roxana, símbolo de unión entre Macedonia y Persia. Ardashir I, fundador del Imperio Sasánida. Sapor I, emperador sasánida que desafió a Roma. Legado del Imperio Persa, administración centralizada moderna, usada por Roma, Bizancio y hasta imperios islámicos. Tolerancia religiosa como política estatal. Sistema de carreteras y correos eficiente. Derechos humanos primitivos, cilindro de Ciro. Zoroastrismo, que influenció el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y un profundo sentido de identidad nacional iraní, que ha sobrevivido hasta el presente.